Lo sentamos de antemano al señor José Luis Billy Zampa, que siempre habla de autos con nosotros, pero hoy, Billy, vamos a conversar con un invitado. Lo hemos sumado como grandísimo periodista que es. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un placer, bien placer. La verdad que es un honor que nos hayan convocado para estar acá con el invitado de honor, que es, la verdad, un excelso representante de nuestra, vamos a decir, ilustración económica. Bueno, ¿lo presentás vos? ¿Sabés que podemos decirle a la gente? Bueno, estamos con Agustín Echevarne, el presidente de la Fundación Libertad y Progreso. Un fuerte aplauso para él. Que viene Agustín exclusivamente para hablar un poquitito de educación, de inteligencia artificial, pero lo vamos a aprovechar desde todo punto de vista, sabiendo que el tema central en este país pasa por la economía. Claro, porque de eso se va a ocupar con los amigos del Club de la Libertad después. Sí. Ahora se lo robamos un rato al flaco y a su gente para charlar un poco de varias cosas. Hacer la invitación de la tarde, que va a ser en la Federación Económica de Corrientes a las 7 de la tarde, ¿no? 7 de la tarde, una conferencia espectacular, inteligencia artificial y revolución educativa, hoy por la tarde. Bueno, de nuevo bienvenido y gracias por el tiempo, Agustín. ¿Cómo estás? Un placer, un gustazo estar acá. Me ha recibido la ciudad de Corrientes con los lapachos en flor, así que un placer. 35 grados eso, sí. Bueno, invierno correntino, ¿no? Sí. Bueno, ¿viste cuando te dicen Corrientes no tiene invierno? Acá lo estás palpando en carne propia. Así es. Bien, pero muy linda ciudad. Es un placer estar acá y siempre con la gente de aquí. Tengo muchos amigos, es un placer, es un gustazo. ¿Te atendieron, te dieron de comer? ¿Comiste pescado ya? Comí surubí. Bien, muy bien. Bien, está bueno. Bueno, debo decir que me gusta más el pacú, pero el surubí a mí también, está bien. Pero está bien, pero el pacú es el más rico de todos. Pero, cortito, invitemos a lo de hoy y después te exprimimos un rato. Sí, bueno, yo los invito, si quieren venir, vamos a hablar. Yo creo que Argentina necesita una revolución educativa. La caída de nuestro nivel de educación, de nuestro sistema educativo, es catastrófica. O sea, cuando mirás a nivel internacional, te agarrás la cabeza. Pero aún a nivel de América Latina, nosotros siempre estamos en el primer lugar de América Latina, hoy ya estamos promediando los últimos puestos. O sea, la caída es brutal de estos últimos 20 años. Pues siempre hablamos de economía, pero hay una cosa que es más profunda, más complicada, que son las generaciones de gente que viven en los planes sociales, que va a ser difícil salir de ahí, y la educación, que para mí son dos temas cruciales. Pero ahora, con el estallido de la inteligencia artificial, yo doy charlas sobre este tema desde hace 15 años. Pero ahora estalló con el GPT Chat, que se habrán visto, es impresionante, está en el aula, o sea, los chicos ya tienen el GPT Chat, y entonces vamos a hablar un poco de eso, cómo se mezclan estos dos temas, aprovechando esta revolución, que es un cambio de paradigma a nivel mundial, no para volver atrás y decir, antes tuvimos un mejor sistema educativo. Olvídense, el sistema antiguo no tiene que volver. Tenemos que ir a algo completamente distinto, mucho más libre, mucho más creativo, mucho más abierto para que los chicos busquen sus intereses, sabiendo que toda la información del mundo está en el celular. ¿No? Entonces, hay mucho más información en el celular que en las cabezas de los maestros. Antes el maestro era el que tenía el conocimiento. Ahora el conocimiento está en el celular. Y el maestro pasa a ser el tutor, el que acompaña ese camino de desarrollo que tienen que hacer los chicos. El intérprete, el que tiene que saber alertar sobre lo que es el pensamiento crítico, para saber distinguir la paja del trigo, porque ahí en el celular hay de todo, hay muchos fake news. Eso me parece que es importante, ¿no? Comprender, entender, poder analizar. Sin duda, y empezar a desarrollar la creatividad, la imaginación, saber hacer las preguntas correctas. Y hay un tema, no es que los maestros tienen que tener las respuestas, tienen que incentivar las preguntas. ¿Y qué pasa con el temor de los maestros? ¿Qué pasa con el temor de la gente? Porque mucha gente que cuando empezó a explotar del todo el concepto de la inteligencia artificial y penetró con tanta fuerza, hay mucha gente que entiende que la solución es la prohibición absoluta. No sé cómo responder a esto, no sé qué hacer, y entonces es preferible que hasta mis alumnos no lo vean, mis empleados no lo vean. No, yo creo que al revés, que hay que montarse sobre la ola y abrazar el cambio y el potencial que tiene, pero con una cuestión, los maestros tienen que mantener la parte humanista, ¿no? La parte de la formación del carácter, la templanza, la empatía con los demás, el cómo trabajar en equipo. Es decir, el maestro es el facilitador, el maestro es el que apoya, el maestro es el que entusiasma a los chicos y que no los coarta. ¿Vieron la edad de los por qué? Los chicos de los 3 años aprenden a una velocidad fenomenal y preguntan ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Y vos decís, no me preguntas tontería. No, ahí lo mataste. Claro. Pero si no, ¿por qué el pasto es verde?
Aguápate. Esa es una flor de pregunta. La clorofila, por ejemplo. Y bueno, pero si no lo sabemos, vamos a GPT Chat. Sí, ¿Y está. qué hay? Y después, como si querés usar GPT Chat, pero para cosas concretas. Hagamos una huerta. No tengo ni idea cómo se hace. Ok, usemos la inteligencia artificial, las redes sociales, busquemos cómo se hace cómo cocinar. Yo aprendí a cocinar en la pandemia con YouTube. Bueno, pero digo, coincido con esto que decís. Me parece genial. Y siempre hablamos, antes de la explosión del GPT Chat, antes de la explosión mundial de la inteligencia artificial, de la tecnología bien utilizada, ¿no? Del miedo, no. Busquémosle el buen uso de la tecnología, el buen uso de Internet, todo, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿estamos preparados para esto? ¿Estamos preparados de esta realidad que tenemos hoy? Que el que no la quiere ver es porque no la quiere ver nomás, de esto que hablas vos, de los últimos lugares en América Latina, del deterioro de la educación. ¿Estamos preparados para este cambio? Es buenísima la pregunta que haces, porque lo que ha pasado en las escuelas, pero no solo acá, sino en el mundo, es que no estábamos preparados. Entonces, ¿cuál fue la reacción de las escuelas? En general, la sobreprotección de los chicos. Y el resultado fue pésimo, porque la sobreprotección no sirve. Vos a los chicos los tenés que entrenar para salir a la calle, para tropezarse, para levantarse. Vos no podés hacer que haya todo colchones y que entonces no importa si te caes, que te caes sobre un colchón. No, el mundo es lo que es. Y lo que tenemos que hacer es fortalecer a los chicos para salir de ese mundo, pero de ninguna manera sobreprotegiéndolos. Pero la sobreprotección no sirve. Y los maestros, que también yo entiendo que es un desafío, pero es un lindo desafío. Entonces hay que verlo como un lindo desafío. Los maestros tienen que ver que ya no importa tanto el nivel de conocimiento que tenés, importa mucho más tu nivel de virtudes personales, tus características, tu carácter, tu forma de ser buena persona. Vos tenés que enseñar valores. Entonces mucho más es tratar de enseñar valores, templanza, motivar para buscar los tres trascendentales, ¿no? La verdad, la belleza, la bondad. Ese es el rol del maestro. Después, si sabe de matemáticas, no importa, porque haces clic y tenés el mejor maestro de matemática en la pantalla. Te preguntan los chicos de blockchain, el maestro se asusta, ¿qué es blockchain? Los chicos saben, dejalos que googleen y que ellos te expliquen a vos. Es decir, dejalos a los chicos que te expliquen qué es el blockchain. Vos haces las preguntas y que ellos te traigan las respuestas. O sea, el mundo ha cambiado totalmente. Los chicos van mucho más rápido, nacieron con un dedo gordo mucho más rápido que el nuestro. Sí. El nuestro va lento, el de ellos va rápido. Claro. ¿Por qué? No sé, pero es así. El mundial más rápido del oeste está ahí. Está ahí. Pero a los 5 años, es impresionante. Los chicos a los 5 años, nadie les enseña nada y agarran un iPad a los 5 años y empiezan Yo tengo un título de mecanógrafo, por ejemplo, ¿me sirve de algo? Sí, para que lo tengas ahí para escribir un poco más rápido. La compu. Ya no uso la computadora, uso el celular. Para otra cosa ya. Es cierto. Hago mis chivos, bueno, es una debilidad. El punto es, hablando de economía, hablando de educación, hablando de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si bien ha evolucionado, yo creo que está en estado larval. Yo soy estudiante a la vez de periodista. Y bueno, así como voy a los códigos y voy a los tratados sobre, en este momento, derecho penal, busco en ChatGPT y dice cualquier verdura. Todo el tiempo me pasa. O sea que necesitamos al docente humano para que nos garantice que, filtrada esa información que nos proviene, digamos, de esa vertiente inagotable que es la red, sepamos pescar, distinguir la paja el patú de la tararira. Pues, sí, totalmente. Para no comernos las espinas. Eso es real. Y hay un tema divertido. Yo empecé a usar el GPT Chat hace 5 meses atrás. Hoy es más tonto. O sea, se ha ido, lo cual a mí me da cierta tranquilidad, porque nos va a dar más tiempo para adaptarnos. Pues yo pensé que iba a evolucionar muy rápido en positivo y no es así. Con la interacción con los seres humanos y demás, y que eso se está volviendo más tonto. Somos capaces hasta de eso. La gente pregunta boludeces y se vuelve boludo el chat GPT porque es algorítmico. Algo de eso hay, yo lo intuía como una cosa propia, pero leí un artículo en The Nature, que es una revista científica, y están demostrando que efectivamente es real, se está volviendo más tonto. Entonces hay algo interesante porque después hay otras 4 o 5 diferentes inteligencias artificiales, no los voy a aburrir, pero que son probabilidades, lo que hace es elegir la próxima palabra por probabilidades. Pero ni siquiera pone la mayor probabilidad, sino que a veces el 80% hace una cuenta 80-20, el típico de Pareto, no sé por qué, pero por ensayo y error descubrieron que eso es lo que da
los mejores textos más creativos, genera textos. Pero si vos le preguntás una frase de una persona, te la puede inventar. Sí, claro. Y te dice que es de esa persona. Por eso es peligroso y por eso hay que combinar la inteligencia artificial con Wikipedia, con otras fuentes de información, con los libros. Hay que seguir leyendo. Charlas como las de hoy, ¿dirigida a quiénes? Porque lo que estás hablando es realmente de interés para un público muy amplio. Nosotros como tutores, él como periodista, un profesor, alguien que está al frente, realmente para que todos conozcamos un poquitito. Yo les diría que es dirigido a los jóvenes de todas las edades, porque ve una persona de 80 con espíritu joven y le va a fascinar, porque está viendo esto. Y los chicos les divierte porque lo están viviendo. Y los maestros les tiene que interesar, porque hay una cantidad de cosas, hay una cantidad de ejemplos en el mundo de escuelas distintas, mucho más libres. Por ejemplo, las Sudbury Schools en Estados Unidos. Los chicos deciden todo, es una escuela democrática. Por ejemplo, a fin de año deciden qué maestro se queda y cuál se va, ¿no? Y deciden el presupuesto en que se gasta, ¿sí? Entonces los chicos van teniendo, y no tienen horarios, no tienen estructuras por edades, sino que es mucho más libre. Entras a la escuela y parece que están todos de recreo, y sin embargo está cada uno haciendo su propio camino, y van juntándose por intereses. Si de pronto explotó una supernova y alguien lo vio y a alguien le interesa, se juntan los que les interesa el fenómeno y el maestro van investigando sobre ese tema. Y de pronto hay uno que tiene 17 años y uno que tiene 7 o 10. Pero no importa, porque tienen distintos tipos de comprensión, pero se complementan. ¿Qué es lo que pasa en una familia? Vuelvo a la misma pregunta. ¿Estamos preparados para eso? Bueno, esto empezó a debatirse en la década del 70 en Estados Unidos. Sí, ¿no? sí. Y empezaron esas nuevas, pero había gente adelantada, como María Montessori, que lo venía previendo hace mucho más tiempo. Y si querés podés ir a John Locke, que escribía en 1600 y lees sus notas sobre la educación, y es una maravilla, es todo aplicable al mundo nuevo, algo que está pasando hoy. Entonces, capitalismo moderno. Sí, yo creo que es un desafío, pero hay que abrirse a la oportunidad. Perdón, además no hay alternativa. No, pero está bien, pero también tenemos que entender que sobre todo en sus inicios, y no solo en sus inicios, no es una cuestión masiva esto. Es masivo, tiene que ser masivo, naturalmente tiene que ser masivo, porque vos no le vas a... Es más, yo lo estoy tratando de ver ahora si lo podemos aplicar, todavía no está armado así que no puedo anunciar nada, pero en un barrio muy complicado del tercer cordón de Buenos Aires, con los chicos que están en un nivel de pobreza muy grande, cuyos padres, muchas veces no está el padre, está solamente la madre, con problemas de drogas, con un montón de problemas. Vos les ves los ojos de los chicos de 5 años, tienen todo para crecer, no tienen límites, no van a tener límites. Entonces lo que hay que hacer es desplegar esas posibilidades. A mí me parece que hay muchas trabas mentales que hay que superar, pero de los mayores, ¿no? Claro, ya que hablaste de estar preparado, vamos a ser más específicos con la pregunta que hizo Emilio. ¿Está preparada la Argentina para tanto cambio? Ya que tocaste este tema, vamos a aprovecharte para hablar de otras cosas, ¿no? Porque me parece que se viene una transformación demasiado grande, ¿no? Se viene una transformación muy grande porque Argentina está en un final de época. Y está en un final de época cuando el mundo está en un final de época. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos retrasados. Nuestro final de época parece que es algo que no funcionó y que duró 80 años. Entonces, en cambio, el mundo está en un final de época porque está en esta cuarta revolución de la información, que es esta inteligencia artificial, la robótica, la ingeniería genética. Las cosas están expandiéndose a nivel exponencial. Entonces, vos ves los robots y entras a mirar Boston Dynamics y mirás cómo eran los robots hace 10 años y cómo son hoy. Increíble. Y es increíble lo que han cambiado. Es impresionante, nomás acá la planta de camionetas. Exacto. El 20% es humano, el otro es robot. Y sí, y eso va a ir a un ritmo feroz. Y nosotros hace 15 años vengo diciendo, ¿por qué seguimos teniendo peajes? Bueno, ahora finalmente en la ciudad de Buenos Aires empiezan a reemplazar los peajes por directamente te mandan electrónicos. Claro, la lectura electrónica, pasan los autos y te mandan la factura. ¿Y qué pasa con la gente del laburo ahí? Eso es lo fascinante, que el mundo, los países que están más avanzados no son los que tienen más desempleo. Los que tienen más desempleo son los que quieren frenar el cambio. Entonces, cuando tenés un Moyano que te trata de frenar el cambio para mantener un trabajo antiguo que tiene productividad cero, tu economía es improductiva, no puedes exportar a nadie y tenés desempleo. Cuando en cambio abrazás la nueva tecnología, entonces tu país es competitivo y aparecen miles y miles de empleos nuevos, pero que tienen que ver con el entretenimiento, con la música, con las artes. Mi hijo, por ejemplo, está en Estados Unidos, le está yendo muy bien, pero está en una empresa chiquita de 100 personas y hacen 100 películas de Netflix por mes, la postproducción. Cuando vos mirás al final de todo los créditos,
Bueno, aparecen 1.500 personas Sí, para claro. trabajar en una película. Entonces ahí tenés un montón de nuevos tipos de trabajos. Cuando mirás los nombres de los trabajos, yo les aseguro que hay muchos que yo no tengo ni idea de qué se trata. Mi hijo sabe, pero yo no tengo ni idea de qué se trata, ¿no? Y cuando miro lo que hace mi hijo, me muestra en la computadora, tiene un montón de computadoras y hacen la postproducción del sonido y demás, es algo que yo no tengo la más remota idea. Y sin embargo, ahí está el nuevo empleo. O en la programación, o directamente en fenómenos como el fútbol, que ha pasado a ser un fenómeno mundial increíble, o la música, o lo que fuera. Ahora está Taylor Swift, que viene y gana 700 millones de dólares al año. Qué sé yo. Hay fenómenos nuevos que van creciendo y que van reemplazando al trabajo viejo. Entonces vos dejás de hacer todos los trabajos aburridos y repetitivos, los van a hacer las máquinas. En la ventanilla, qué entretenido, ¿no? Exactamente, por ahí podés estar escuchando música, pero la verdad que es un espanto. Entonces, todo eso, o el cajero en el supermercado, todo trabajo aburrido y repetitivo, las máquinas. Yo voy a poner un pero. Y nosotros, la cosa más... Quiero poner un pero desde hoy. Dale. Compatibilizar la figura del Estado con la tecnología es un error, sobre todo porque, bueno, la persona que viene representando este cambio exponencial en el plano de la economía, de la política y de lo cultural, propone un modelo minarquista donde el Estado se reduce a una oficina administrativa y el libre mercado rige en una especie de círculo virtuoso donde todo se equilibra per se. Pero el modelo danés, el modelo escandinavo nos muestra escuelas públicas, hospitales públicos, jubilaciones públicas, sistema de vouchers, sí, pero solamente para universidades, sistema de vouchers, por ejemplo, en Dinamarca, donde tengo mi hermana que es políglota, ella hizo una maestría, un posgrado, y le dieron 4 vouchers anuales de X cantidad de coronas, serían, o euros, ahí. Pero las tenía que usar en el periodo determinado. No podía convertirse en una estudiante crónica, eran trimestrales, 4 en el año. Y se recibió en tiempo, incluso antes de tiempo, devolvió al Estado lo que le habían asignado y todo bien. Ahora, frente a ese tipo de ejemplos, de Escandinavia, otros países con menor población, con una matriz cultural diferente, ¿por qué condenamos a la escuela pública o a esa pseudo desaparición del Ministerio de Educación en nombre de esto desconocido que es para nosotros, o por lo menos para mí, que es, digamos, el valerse por sí mismo en razón de que nadie es igual a otro, digamos. Hay personas que nacen en el lugar indicado y otras que nacen en el fondo de una villa. Y esa tiene menos posibilidades. Sí. En realidad me encanta que me lo plantees porque es verdad que hay una falta de conocimiento, pero en los modelos nórdicos, por ejemplo, hay una enorme libertad en la educación. En Suecia introdujeron los vouchers no solo para la universidad, sino también para las escuelas, en el año 1992. Pero por supuesto la introducción de los vouchers es paulatina, no es de un día para el otro. Argentina además tenemos un sistema federal. La Constitución dice la educación es de las provincias. Las provincias son las responsables de la educación, ¿no? Entonces no es el Estado nacional, por eso es que no tiene sentido. Lo dice en la reforma educativa de Menem, la Constitución no es tan específica. Bueno, es verdad, pero a partir de ahí, entre las leyes que surgieron después de la Constitución del 94, la educación pasó a las provincias. Y una vez que pasó a las provincias, la verdad es que el Ministerio de Educación ya no tiene el rol que tenía antes y no debiera tenerlo. Y las provincias debieran recuperarlo. Y no solo las provincias, sino a nivel, yo me gustaría hablar de la comunidad educativa. La comunidad educativa tiene que ser los padres también, que están mucho más involucrados con las escuelas. Entonces, los vouchers lo que te dan no es la eliminación de la escuela pública, eso es un error que se está diciendo mucho y que no es cierto, simplemente es darle la libertad de opción a los padres para decidir voy acá o voy allá. Y puede ser la escuela estatal o puede ser una escuela confesional, que sean maometanos, judíos, católicos o lo que fuera, o puede ser una escuela, digamos, laica, lo que fuera. Es decir, los padres recuperan lo que dice la Constitución, que es la libertad de enseñar y aprender. No lo que te dice el ministro, sino lo que vos crees que es bueno para tu hijo. Entonces, básicamente, pues confiamos más en los padres que en los políticos. Yo confío mucho más en los padres que en los políticos. Yo creo que los padres quieren lo mejor para sus hijos. Realmente lo creo, ¿eh? Hay gente, yo sé que no, que creen que el político va a hacer lo mejor para ellos. Yo creo que no. Bueno, las elecciones demuestran que la gente ha dejado de creer en los políticos. Bueno, y por algo habrá sido, ¿no? Porque la educación no para de caer. Y hoy hay unas posibilidades tremendas de cambio. Y lo que no hay es el tiempo como para decir, vamos a juntarnos los sabios de la nación para decir cuál es la mejor forma de educar.
No es lo que nosotros pretendemos, al contrario, demos una enorme libertad, porque además no tiene, a nuestro juicio, a mi juicio, no tiene que haber una currícula oficial, que todos aprendan lo mismo, para nada. Tiene que haber una currícula para cada niño. Cada niño va buscando su propio camino con su tutor, con sus padres, con sus maestros, sus guías, pero él va buscando su camino. Y ni siquiera tiene que haber un examen parejo para todos, sino que tiene que haber diferentes exámenes y los chicos van eligiendo cuáles son los exámenes que quieren tomar. Por supuesto depende de las edades y un montón de cosas. Pero este sistema, por ejemplo, hablando de los nórdicos, lo tenés en Finlandia. En Finlandia la educación es estatal, pero no hay una currícula oficial. Cada maestro tiene la libertad de ir buscando el camino con cada uno de los niños. Con lo cual... Es Finlandia. Sean más optimistas. No, sí, pero yo sé, viste, yo no tengo 80, tengo... No, pero poco menos de transformación. A mí me parece que el desafío es buenísimo, está buenísimo. El tema es cómo lo llevas a cabo. Es que hay que asumir la responsabilidad de nosotros mismos. ¿Vamos a ver nosotros? Por supuesto, lo estamos viendo, el cambio ya empezó. Hay un chico el otro día que salió en el norte del país, en Salta, en San Antonio de los Cobres, y le dice a un chico de 16 años, dice, yo lo voto a Milei porque tenemos que asumir la responsabilidad de nosotros mismos. Eso es un cambio cultural tremendo que se está dando, tremendo cambio cultural. Basta de pedir las cosas a los políticos. ¿Ustedes creen que los políticos le dan las soluciones? No se las van a dar. Ahí das en el clavo, porque el punto acá es que un chico de 17 o 18 años, cuyos padres trabajan en un organismo público, tiene la sana certeza de que en determinado momento su padre le vería un camino y le agregarán una silla a la oficina y pasará a correr. Eso se acabó. Y se acabó ese modelo muy Eso bien. Es lo que vieron los que votaron la opción Milei. Pero termina 200% de inflación este año, va a tener una cifra parecida. Estamos de acuerdo. Entonces, ese modelo murió. Y murió por un montón de factores que podríamos debatir durante horas y qué sé yo. Pero la realidad es que pasaste de 2 millones de empleados públicos a 4 millones de empleados públicos y después le diste a un montón de gente de planes sociales y que no para que pasen la recesión, porque eso sería un seguro de desempleo. Viene una recesión, un momento complicado, el 2001, una crisis, qué sé yo, bueno, ayuda a la gente. 20 años después seguís dándole los mismos cheques, no los mismos, sino aumentaste la cantidad de cheques cada vez más. Entonces llegó una situación donde lo que el Estado trata de abarcar es tan grande que lo que hace es una macana permanente, destruye, multiplica la pobreza de una manera descomunal, destruye todos los servicios públicos, porque la educación es un desastre, pero la seguridad no es muy buena. Acá de ser mejor, en Rosario es un desastre, lo vemos en casi todas partes. Mirás la justicia, nadie confía en la justicia de la Argentina, o sea que todas las cosas fundamentales que tiene que tener el Estado, defensa no tenemos. Directamente no hay defensa en Argentina. Argentina es un país indefenso, no tenemos chance contra nadie, somos totalmente indefensos, no tenemos fuerza aérea, tenemos un montón de personas, de personal en la Fuerza Aérea, pero no hay ni un solo avión de guerra que vuele. Algún tucará hay por ahí, restaurado a pulmón por los muchachos de la escuela de Córdoba. Y están los de entrenamiento, y qué sé yo, pero no funciona. Los 5 que se compraron en la época de Macri, o 8 aviones que se compraron, ninguno voló, ¿sabían eso? Sí, ninguno voló, porque eran aviones, como si vos te compras un Ford Falcon de la década del 60, la aviónica era obsoleta. No te los venden. Lo que se llama aviónica, que es la tecnología informática, era obsoleta. Bueno, y no le daban los eyectores. Vamos a volver a invitar porque la verdad que nosotros, si es por nosotros, es más, vamos a seguir sumando a todos los columnistas y nos quedamos acá y te llenamos de preguntas, porque es más, a mí me quedó, cuando te escuchaba recién, yo conversé con gente acá que me decía, pero está bueno porque se va a dolarizar. ¿Y eso qué quiere decirle? Me dice, no, y vamos a obtener, van a convertir todos mis pesos en dólares. Y hay gente hasta que, ahí hay un tema cultural, ¿no? De esto que estábamos hablando, de decir, cómo transformamos a todo ese cambio que está, de mi lado, está buenísimo que así sea. El tema es si... y yo les propongo que piensen lo siguiente. Milton Friedman propuso a la Argentina que dolarice hace 50 años. Si hubiéramos dolarizado hace 50 años, en los últimos 50 años no hubiera habido inflación en Argentina. ¿No hubiera sido un cambio total? Sería otro país. Imagínate si Argentina sin inflación los últimos 50 años. El cambio cultural que eso significa. Tremendo, tremendo. No hay más huelgas, todas las huelgas. O sea, es total el cambio, es completamente distinto. No viene un gobierno que te destruye el salario real. Porque la devaluación no es otra cosa que destruir el salario real. Cuando viene el Duhalde y destroza la convertibilidad, ¿qué hizo? Mandó a la pobreza del 22 pasó al 54%. Entonces, si vos tenés dólares, eso no lo podía hacer.
No lo podía hacer. ¿Y para qué lo hizo? Para salvar a las empresas. Fue una transferencia de riqueza de pobres a ricos. Eso es el peronismo. Una permanente transferencia de riqueza de pobres a ricos. Siempre. Porque cuando vos lo mirás, ¿qué es lo que finalmente hacen? Destruyen el salario real a través de la inflación. Y eso es un crimen. Debería estar puesto como un crimen de lesa humanidad. En cambio, por lo menos el dólar no es una moneda perfecta, no es que a mí me guste, que diga, bueno, a mí me encanta, no, para nada. Pero ¿sabes qué? Es mucho mejor que la nuestra. Y no es la que yo elijo. Lo que nosotros decimos es dejar elegir a la gente. Lo que pasa es que la gente ya eligió dólares. La gente tiene dólares en el bolsillo. Año 1935. Crean el Banco Central. Crean el Banco Central. Sí. Década infame. Uriburu presidente. El pariente integrante de la comisión creadora. Raúl Previs, diseñador de la estructura. Sí. Genera un esquema de ordenamiento monetario financiero, unifica todo lo que era un desorden de cosas y monedas. Sin embargo, se olvidan de incluir a los sectores postergados. Pero lo que pasó es al revés. Déjame terminar. Revolución. Sí. Revolución. Perón metido preso, Martín García, las masas salen. 46 gana. Cambio de época. ¿Quién generó a Perón? Aquel modelo de postergación. Pero fíjate lo siguiente, ahora el loop histórico es todo aquello que mal o bien se hizo hasta estos 70 años, genera otro fenómeno similar, donde la gente se sorprende, sobre todo el que vive del Estado, de cómo una persona despeinada y con terminología técnica que supuestamente no sabía comunicar, pero resulta brillante en las redes, viene a liderar este cambio. ¿Hay una comparación, hay un paralelismo? Hay una comparación, pero es muy lindo lo que decís del Banco Central, porque cuando se hizo el Banco Central, la izquierda de esa época era una izquierda intelectual, claro. Eran brillantes. Entonces tenías a Enrique Dickmann, a Juan B. Justo, a Alfredo Palacios. Bueno, ¿esos estaban a favor o en contra del Banco Central? Estaban en contra del Banco Central. ¿Y cuál era el argumento? Que iban a destruir el salario de la gente. ¿Y Pinedo qué les decía? Pinedo había sido alumno de Enrique Dickmann. Pinedo abuelo. Pinedo abuelo. Y le decía, no, pero nosotros vamos a hacer un Banco Central, y Dickmann decía, pero eso es poner un barril de pólvora y estallar los salarios de la gente. Y dice, no, es un barril de pólvora, te lo acepto, pero nosotros lo vamos a administrar bien y no vamos a generar inflación. Los siguientes 10 años no generaron inflación, y lo manejaron bien. Previs y Pinedo con el Banco Central, inflación igual que Estados Unidos, o menor que Estados Unidos. ¿El costo social? No, pero el costo social es la inflación. Porque cuando vos tenés inflación cero, al revés, vino Perón, y cuando vino Perón le empezó a dar a la maquinita. Entonces, lo que pasa con la inflación... Bueno, vino Perón. Ese es el punto. Y por algo viene Milei ahora, ¿no? No, pero ojo, es distinto. Cuando vos tenés... Hay dos formas de tener cambios grandes. Un típico cambio es cuando te va bien. Porque hay una cosa cíclica en las civilizaciones y en los países. Es como que la primera generación son tipos rudos, generalmente guerreros, que consolidan el territorio. La segunda generación son ingenieros, que construyen los puentes, ¿no? que hacen las murallas, consolidan las ciudades. La tercera generación son los arquitectos, que embellecen las ciudades. La cuarta generación son los poetas, y ellos ya son el nivel más sofisticado de la población. Y la quinta son los disolutos, los que creen que tienen todos los derechos y se olvidaron las obligaciones. Y dilapidan todo lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron ahí. Dilapidaron, en Argentina tenía los salarios más altos del mundo. Antes de porque también dice por la guerra de Europa, no. Antes de la guerra, yo tengo 1910. Viene acá un primer ministro francés, Georges Clemenceau. Y cuando volvía en barco, escribió sus impresiones de Argentina, Brasil y Uruguay. Y compara los salarios del puerto de Buenos Aires, eran 4 veces más altos, no un 40%, 4 veces más altos que los de París. 4 veces, por eso venían los europeos, no era por casualidad. Y estoy hablando antes de las guerras, no es que se empobreció, era el mejor momento de Europa. Europa era el lugar más civilizado del mundo. Era el momento donde Alemania tenía los mejores autores en música, en filosofía, en lo que se te ocurra. Mejor momento del mundo. No había guerra en Europa, podías viajar por todos lados, había una paz tremenda. Era un lugar extraordinario. Argentina, 4 veces más altos los sueldos. Y por eso venía la gente. Nacimos en la época equivocada, hermano. ¿Qué querés que te diga? Bueno, pero de esto y otras cosas más en un rato. En un rato, o sea, a las 7 de la tarde, ¿no? Federación Económica, ¿sí?
ahí los que quieren venir y no sé, si ya no tienen lugar, que lo esperen. Claro. Como esperan a Luis Miguel, ¿vieron? Bueno, que lo esperen a Agustín. ¿Se transmite por YouTube seguramente? ¿Sí? No. ¿Hay algo? No, directo, no cerrado, cerradito. Presencial. Cerradito presencial, ¿sí? Inteligencia artificial y revolución educativa. Agustín Echevarne, gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. La próxima vez, acordate, ya comemos todos juntos la surubí y hacemos. Y la hacemos. Abrí la jugada, Flaco, la próxima. Directamente. Gracias. Y seguimos el debate. Gracias. Un poquitito, nos vamos a